¿Cuánto tiene que gritar tu voz interior para que la escuches? Una historia es la recreación de un sentimiento que no tiene nombre. Así ha sido siempre, desde el comienzo de la historia. Existía en la antigua India una niña extraña. Buscaba desesperadamente una respuesta, como si la vida fuera una pregunta. Cuando iba a la escuela Vedanta, se escondía entre los niños y escuchaba con atención las grandes lecciones y enseñanzas de sus mentores. Los obedecía y a ellos se debía. Fue la primera en aprender a escribir y leer, la primera en memorizar los versos de Badarayana y obedecerlos ciegamente. Los adultos aplaudían que se dejara llenar la cabeza de consejos, órdenes, mandamientos y normas. Se convirtió en una pupila ejemplar y era querida por todos los brahmanes de la escuela, que la acogieron como a una sirvienta, pero nunca como a una alumna, además de por su familia. Sin embargo, la niña no era feliz, se sentía vacía. Cuando llegó a la adolescencia, la joven conoció a algunos muchachos de mala vida que vagaban por el mundo sin rumbo fijo, pero que no parecían perdidos. Al verlos tan jubilosos, los imitó y se rebeló contra la congregación y sus padres. Se marchó a viajar por el mundo y a hacer suyas las maneras de sus amistades. Fumaba y bebía, se dedicaba al pillaje e incluso apostaba en los enfrentamientos callejeros entre serpientes y mangostas cuando tenía algo de dinero. Pero nada la satisfacía. Un día, la chica conoció a un monje y al ver su halo de tranquilidad, su sabiduría y su conocimiento, marchó tras él y no volvió a mirar atrás. Abandonó sus antiguas prendas para adoptar la túnica naranja, se afeitó la cabeza y se unió a las enseñanzas del budismo. Meditaba sin cesar y ayudaba compasivamente a otros monjes y lugareños. Seguía la palabra de Buda y en lo más profundo deseaba ser como él. Pero nada la colmaba de alegría. Meses después, durante un paseo, la chica conoció a un hombre. Inconscientemente lo siguió. Tenía que cruzar el bosque y su túnica se enredó entre algunas zarzas, haciéndose jirones. La muchacha no volvió a mirar atrás, se unió a la rueda de la vida, se casó con él, tuvo hijos y trabajó duramente para mantenerlos. Por primera vez descubrió que vivir era muy caro. Y aunque la pasión romántica y el candor del amor maternal en un principio la hicieron muy dichosa, no fueron suficientes. Y en sus ratos libres seguía las enseñanzas de Mahavira. Ayunaba, dejó de comer determinados alimentos sagrados y cumplía con todos los preceptos del ascetismo, pero cada vez estaba más confusa. A través de un buhonero llegaron a sus manos los textos prohibidos de antiguos filósofos y comenzó a leerlos en secreto con desesperación, a descubrir cómo interpretar la vida, a rebelarse contra lo establecido. Aprendió sobre Aristóteles, Platón, Epicuro o Diógenes. Hablaba según las palabras de aquellos hombres e interpretaba el mundo a través de sus observaciones intelectuales. Pero nada de eso la contentaba. Se sentía como un títere. Tomaba las palabras de otros para dar nombre a su silencio. Cierto día, cuando sus hijos hubieron crecido y su esposo ya no estaba en este mundo, la mujer vendió su casa y compró un burro. Se rapó el cabello, vendó sus pechos y se disfrazó de hombre para pasar desapercibida. Luego montó sobre el animal y se marchó hacia tierras lejanas, pues había observado que los peregrinos disfrutaban mucho de sus viajes. En el camino averiguaba sus costumbres y sus anécdotas, muchas de las cuales hacía propias, yendo al encuentro de aquellas experiencias, buscando que le sucediesen a ella de igual manera. Otras veces seguía los caminos trazados por sus carretas y se sentía en compañía de todo aquel que una vez pasó por ahí. Pero su corazón estaba vacío. La belleza del mundo no es visible
para las mentes afligidas. En cierta ocasión, al atardecer, en un descampado junto a la vereda, vio a un hombre arrodillado sobre un paño. A través de él escuchó las enseñanzas del Corán y a través de él abrazó a Alá. Ayunaba y rezaba junto a sus hermanas en la mezquita. Se dejó cubrir la melena, ahora canosa, por el hijab y se vestía con el kurta blanco. Pronunciaba las mismas palabras que las demás y comía su misma comida, pero para ella parecía no tener el mismo sabor. En su corazón las observaba y seguía sin ser feliz. Así, un buen día, se subió sobre su burro y volvió a recorrer países lejanos. Unas veces siguiendo las enseñanzas de Zoroastro, otras las de un rabino, las de una derviche o un maestro zen. En otras se olvidaba de todo lo aprendido uniéndose a despreocupados pescadores, otras a contrabandistas y otras a los banyaras. Nuestra protagonista era una mujer recta y de espíritu noble, pero todavía su mente se hallaba a oscuras, sus ojos vendados por la erudición, y no había atizado la llama de la sabiduría ni alcanzado la conciencia de sí misma. Como su determinación era inquebrantable, buscaba sin cesar nuevas sendas espirituales, nuevas doctrinas o creencias, pero esto no hacía más que acrecentar su desconcierto. Los últimos días de su vida, cuando ya apenas lograba avanzar, ni montar a horcajadas sobre su pobre y agotado burro, seguía marchando bajo el sol afilado. Una buena mañana dio con un faquir sentado bajo la generosa copa de un sicómoro y se acercó para charlar con él. En cierto momento le confesó: estoy cansada. A lo largo de mi vida he conocido demasiados credos, demasiadas teorías y doctrinas. ¿Acaso no sobran tantas enseñanzas si en realidad la verdad es una sola? Al escuchar esto, el faquir la miró con los ojos de reprobación. No sabes lo que dices. Cada ser humano es una creencia, una religión, una respuesta en sí mismo. La anciana se quedó perpleja, confundida y muy atribulada. Mientras el faquir continuaba hablando, sus ojos se llenaron de lágrimas y tambaleándose se levantó, como cegada por la luz del amanecer. Avanzó unos pasos como si no reconociese dónde estaba y se quedó estática mirando el horizonte, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Comenzaba a ser Zawai. ¿Por qué lloras?, le preguntó el faquir. La anciana se llevó las manos al pecho. Me he pasado la vida imitando a otros, tratando de ser Buda, Jesucristo, tratando de ser Epicuro o Platón, tratando de ser matemático o astrólogo, siguiendo el camino marcado por los demás. Me he puesto las máscaras de otras personas y he seguido sus sombras, pero me he olvidado de lo más importante. ¿De qué?, volvió a preguntar el faquir. De ser yo misma, respondió con voz queda. No he seguido mi camino, ni mis aprendizajes, ni mis enseñanzas o mis observaciones. No he escuchado mi voz, sino que la he silenciado por la de los demás. He apagado mi fuego, la antorcha de mi alma, para buscar la luz entre las ascuas de otros. Ahora lo veo. No hay mayor pecado que ignorar tu verdad. Enjugándose las lágrimas, se acercó a su burro y le acarició su hocico viejo y canoso. Ni siquiera he sido honesta contigo, murmuró. Tú has seguido tu naturaleza, tosudo a veces, pero obediente y servicial. Silenciosamente me has cargado durante años sin pedir nada más que heno, agua y algunas horas de descanso, porque esa es tu esencia. Pero yo ni siquiera he sido humana contigo. Te he utilizado, ciega como estaba, por seguir los dictámenes de los demás. Ni siquiera desarrollé mi sensibilidad, mi capacidad de percibir las emociones de otros seres, de compadecerme, de enternecerme.
¿Quién era el burro todo este tiempo? Después de nacer, como humano, lo más importante es aprender a ser humano. Y cuentan los habitantes de algunos pueblos que, durante meses, vieron a una mujer recorrer los caminos de la antigua India, caminando junto a un burro, como quien camina junto a un amigo. Primero le daba de comer a él, y cuando lo veía descansar, era que sus ojos se cerraban para dormir. Un buen día, el burro no volvió a abrir los ojos, y tampoco lo volvió a hacer ella. Deja de entrenar para ser como los demás. Recuerda que, para ellos, tú eres los demás. Postdata. El burro y su dueña quedaron a un lado del camino, a merced de las fieras. Nadie se hizo cargo de sus cuerpos. Sus hermanos se desentendieron al conocer la noticia. Era una vergüenza para la familia. Para nosotros murió el día que se marchó. De haberla visto, la habríamos quemado viva para restaurar nuestro honor. Sus amigos de la adolescencia jamás le perdonaron su traición y aún se burlaban de ella. ¿Acaso se creía mejor que nosotros? Por mucho que vistiera el hábito, jamás sería una maestra. Sabíamos que no permanecería en la vida monástica. Los budistas la reprobaban. Era una libidinosa. Abandonó la senda de la rectitud por un hombre y cayó en la rueda del sufrimiento. Es su karma. El sultán la consideraba una revolucionaria. Su inteligencia siempre había supuesto una amenaza para el poder. Los musulmanes la abominaban. No queremos saber nada de una hereje, gritaron con piedras en alto. Se había ganado la envidia, la incomprensión o el desprecio de todos por no seguir la senda de ninguno. Así es el mundo. Cuando buscas tu propio camino dirán que estás perdido. Porque cuando decides escuchar tu voz interior, les quitas el poder sobre ti a los demás. Y es raro, muy raro, que alguien sea infeliz habiendo sido fiel a sí mismo. Una persona dichosa no necesita de intermediarios, ni tampoco promesas de vida después de la muerte, porque ya tiene lo más importante, vida antes de la muerte. Gracias por escuchar. El autor de este relato es Sagar Prakash Katnani y está contenido en su libro Sawai, 21 cuentos sobre lo que verdaderamente cuenta.